Por supuesto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo por la película. Y quería hacer una pregunta para empezar a Fernando. En una entrevista que hiciste, comentaste que tú te tenías que enamorar de los personajes para poder contar una historia. En esta película en concreto, ¿cuál ha sido el proceso de enamoramiento? Pues yo creo... ¿De quién te has enamorado más? Sí, ¿de pues, quién? Mira cómo le gusta que le digan piropos. Está muy bien. Pues me enamoro del personaje, lógicamente, de Alex desde que lo escribo, ¿no? La película, la historia es con ella, el espectador viaja con ella, llega a un lugar, le pasan unas aventuras y allí está con ella hasta el final. Entonces es un personaje, para contar esta historia necesito querer mucho a ese personaje. Y luego necesito querer a quien lo interpreta. Y con Aira eso me resulta bastante fácil. Y sí, es un personaje con el que yo creo que el público se puede identificar y hacer el viaje con él. Yo también te quiero. Bueno, sí. Una preguntita para Aira. ¿Qué significa la Isla Perdida para tu carrera? Pues Isla Perdida para mi carrera significa mucho porque es siempre un lujo volver a trabajar con Fernando, siempre es un sello de calidad indiscutible por cómo rueda, por las cosas que escribe y el tipo de historias que cuenta y porque siempre me propone retos. Ya hice mi primera película, entré en el mundo del cine de su mano, que ya era descubrir, digamos, un mundo laboral siendo una niña. Después me propone otro reto que es aprender francés y hacer una película con Jean Rochefort y Claudia Cardinale, y ahora me dice, no, es que vamos a hacer un suspense con Matt Dillon y en inglés. Entonces, como actriz, es que no... Y encima en Grecia, o sea, es un lujo. Digo que sí, pero corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando, tienes una amplia filmografía en la que tratas un montón de temáticas. Tienes películas de ficción, animación, documentales. Creo que salvo El sueño del mono loco, no habías trabajado el tema del género negro, ¿no? O el thriller psicológico y tal. Ahora has vuelto a esta película. Pero no lo había llevado a cabo porque, por ejemplo, durante una época tuvimos los derechos, una opción sobre una novela de Patricia Highsmith, que al final yo creo que me eché para atrás, quizá por falta de valor en su día, hace un montón de años. Tengo un guión escrito con David Newman, el guionista de Bonnie and Clyde, de Los Tramposos, Superman y tantas grandes películas que me pasa doctor. Y escribimos un guión que es un policíaco también, que a lo mejor algún día voy a hacer. Y, o sea que para mí ese siempre ha sido un género muy cercano y muy querido, y sobre todo como espectador también, ¿sabes? Y como director de cine es el género cinematográfico por excelencia, ¿sabes? Entonces, la comedia, que yo adoro, y yo soy un director... Si alguien me define como director de comedia, no le puedo decir que no. Pero la comedia, quieras que no, tiene un origen en el teatro, ¿no? Y la comedia teatral, la comedia cinematográfica, pero eso viene del teatro desde Aristófanes. Pero el suspense no, el suspense es cine. Y el suspense es contar con imágenes. Y el suspense es que está pasando algo y lo estás viendo desde aquí, desde un lugar determinado, con la cámara, con un objetivo determinado, etc. Entonces eso para un director de cine es muy tentador. ¿Sabes? Porque es donde te pones a prueba a ti mismo, ¿no? Porque es no solo retratar una historia, ¿no? Es que la cámara forma parte del relato de la historia. Y eso es lo que hacía Hitchcock, ¿no? Lo que hizo toda su vida, que se consagró a ese género. Y por eso inventó tantas cosas a nivel visual y a nivel de tal, porque estaba en un género, estaba tocando una música que le exigía eso, ¿no? Que había que estar continuamente descubriendo
maneras de contar y todavía vivimos de ello. Sí. ¿Sabes? O sea, quiero decir, el cine se alimenta de Hitchcock y se va a alimentar durante muchos años. Es ineludible. Yo te quería preguntar, Fernando, ¿cómo surge en ti la idea del cambio de, digamos, un inicio de la primera parte, digamos, de la película de drama, comedia, en cierta manera romántico, y luego cambia directamente hacia el thriller? Y una cosa que me interesa mucho, se lo he comentado antes a Aida, es el proceso de los tres, principalmente de Matilde, de Aida y de Chico. Hay mucha química entre ellos, funcionan muy bien, interactúan muy bien. ¿Cómo fue el proceso en los ensayos? ¿Cómo no? Bueno, o sea, ¿cómo fue el proceso sí para sacar que queden también los tres en pantalla? Bueno, primero son tres grandes actores. Luego están, creo, muy bien elegidos para los personajes. O sea, porque a veces un buen actor, si el personaje no le va, pues está ahí perdido. Sí. Pero ellos tres eran para mí como, quiero decir, los personajes les iban como traje a la medida, ¿no? Entonces ahí teníamos mucho ganado y la química funcionaba. Para mí era muy importante no solo la química entre los dos personajes protagonistas, el de Aida y el de Matt, sino también es muy importante para todo lo que les pasa a Aida y tal, que el espectador quiera a Chico y que la química de complicidad de Chico y Alex también funcione, la complicidad de Alex y el personaje de Matt y Max, etc. Entonces, todo eso era muy importante y para mí el ejercicio que desde el principio está en el origen de la historia, que es empezar a contar una historia, no digamos comedia, pero sí en la realidad, ¿no? En esa realidad que puede ser la realidad de este verano. Estabas en un sitio precioso, de vacaciones, una luz estupenda, o trabajando y tal, y poco a poco eso irlo desplazando en otra dirección, llevándolo de la realidad al cine. Yo creo que el espectador de hoy día es un espectador mucho menos ingenuo que el de hace medio siglo, y entonces le tienes como que un poco engañar, ¿no? Entonces meterle en algo que reconoce, que conoce, que está como en casa, que siente que aquello es real, que es el mundo sí, donde él podría estar caminando, y poco a poco ir introduciendo los elementos inquietantes, ¿no? De la historia y llevándotelo hacia el género, o sea, llevándolo de la realidad al cine, ¿no? Que al final es el viaje que hace la película. Se lo he preguntado antes a Aida desde el punto de vista de actriz. El cine negro es un cine de ambiente, de recrear una atmósfera. ¿Tenías claro cómo filmarlo desde el punto de vista cinematográfico, esa estructura de 3 actos, sí, esos planos que son, viendo la película en pantalla grande, es un cine como muy clásico? Sí. Sí, son los 3 actos con las 3 estaciones, está claro desde el principio del guión, y ese era uno de los retos, el contar esos 3 momentos, ¿no? En los que y crear esa atmósfera, ¿no? Irla transformando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Cada plano, cada escena. Luego el cine negro o el cine, llamémoslo X, thriller. Thriller es que hoy parece como que la palabra se ha acabado identificando con un policía con una pistola, ¿no? Y thriller no, es tener miedo, tener, ¿no? el thrill, el suspense. Y entonces, para mí en este género hay una cosa que lo hace puramente cinematográfico, es que siempre alguien está viendo algo o descubriendo algo que los demás no ven y que nosotros vemos a través de él. Alguien está siguiendo a otro, vigilando a otro, siendo observado para otro. Entonces, eso es el cine. El cine, ¿por qué una de las películas clave de la historia del cine es La ventana indiscreta, ¿no? Pues ¿qué es? Es un hombre que está mirando por la ventana de su casa, que es una pantalla. Y por esa pantalla ve varias pantallas, como varias películas. Cada película es una casa, de aquella casa enfrente. Y de repente algo empieza a pasar en una de las pantallas que es inquietante y dejamos de ver las demás y nos vamos allí. Quiero decir, de alguna forma esa película es una metáfora del cine, brutal, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando en este género, estás haciendo cine, estás obligado a hacer cine, ¿sabes? Y si no lo haces, estás perdido,
¿sabes? Entonces, como director, para mí eso es un reto, ¿no? Es que la cámara no es inocente, no está simplemente haciendo una foto y sacando al personaje mientras dice un diálogo. No, la cámara está contando algo y está mirando desde un lugar y está transmitiéndote una sensación, ¿no? Y eso es lo que yo llamo el cine puro, ¿no? El género cinematográfico por excelencia. Fernando, ambientas la película en 2001. Sí. Hay un momento en el que incluso en una televisión vemos el 11M y la película, cuéntame un poco por qué en esta 11S, época. Eso, 11S, madre Vemos el mía. 11M, se recuerda. Pues aún 11M, la película nos habla de estos personajes que también huyen hacia adelante, pero también nos habla del dolor y de la memoria. Sí, mira, yo quería, para mí había dos cosas para esta fecha que eran importantes. Una, quería que estuviéramos en un mundo donde existen los móviles, pero no en un mundo tan desarrollado como este de ahora, donde ya hay una cantidad de información, etc. Y luego, era clave para mí que el pasado aquel de este personaje de Max, este pasado que hay oculto, yo en mi cabeza, eso tenía que ser 69-70. Es decir, los años en los que están muriendo estrellas del rock, estrellas del jazz, drogas, Sharon Tate, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. O sea, es un momento donde todo aquello era un momento muy duro, ¿no? Entonces aquí tenemos un personaje que ha huido de aquello, o que ha salido como ha podido de aquello, mal, más bien mal, pero ha salido, ¿no? Entonces, yo quería que hubieran pasado como 30 años de eso. Entonces, y a la vez esto otro de los móviles. Entonces la historia, para mí lo ideal era alrededor del 2000. Y de repente dije el 2001, porque todo el mundo reconoce esa imagen y ese lugar y dónde estabas y tal, ¿no? Entonces quise meterlo ahí como una puntuación, ¿no? Como en un segundo plano, que ellos no se dan cuenta, pues están en otros problemas, ellos tienen sus propios problemas, pero por detrás se está desmoronando, se está acabando una era. Y no hay geolocalizadores, Claro, que si no... es importante. Claro, claro. Yo lo he pensado enseguida, claro. Claro, o sea que esas son las razones, digamos, cronológicas. La localización en Grecia y que el personaje principal se llama Dillon, ¿era tu primera opción? ¿Lo tenías claro? ¿Fue fácil además que se incorporara? La localización en Grecia está clara desde el principio, ¿sabes? Desde el principio escribimos pensando en una isla griega en la que solo haya una construcción, una casa, y que tengan que pasar en el... O sea, eso está en la historia desde el principio. Y yo quería que este personaje estuviera más cerca de los 60 que de los 50, y me acuerdo de hacer todo un trabajo, que lo tengo todavía en un cuaderno, de todos los actores de esa generación, poniendo cuándo ha nacido cada uno y tal, no sé qué, y pensándolos uno a uno. Madre mía, yo cuando vi esa lista... ¿La viste? Entonces, Prueba lista. Suelta. no, entonces yo lo que necesitaba era alguien que tuviera al lado de galán, romántico, o sea, ese actor atractivo que ha gustado, pero que ya está con una edad mayor. Y a la vez que, teniendo ese componente romántico, tuviera otra cosa, que es que te pudiera dar miedo. Entonces, había unos que yo decía, uy, este romántico estupendo, cualquiera de ellas, todas se casarían con él, pero miedo no me da mucho. O este otro me da mucho miedo, pero no me imagino a nadie enamorándose de él, etcétera y tal. Y Matt Dillon me lo daba perfecto todo, ¿sabes? O sea, la edad, el tal, tenía todo lo que le hacía falta al personaje. Entonces, además, ocurría que nos habíamos conocido, habíamos estado algunas veces juntos, y ya como la segunda o tercera vez yo le había dicho, tengo una historia que a lo mejor te paso un día, dámela, pero entonces yo estaba con otro proyecto, entonces no se lo di en el momento, dije, no quememos cartuchos y tal, cuando haya que dárselo se lo daré, ¿no? Pues no sé qué película estaba preparando, tenía otra por ahí y luego se complicó porque me ofrecieron la de Colombia y tal. Y entonces ya cuando pude tal, le llamé y le dije, ¿te acuerdas del proyecto que te hablé y tal? Sí, joder, te lo mando. Y le gustó y estamos. Y Aida, que es ya parte de mi cine y de mi vida, y Juan Pablo Urrego, que es un actor con el que trabajo por primera vez en Colombia, me parece uno de los mejores actores muy bien conocidos, es un bicho, bueno,
y de fino, una calidad increíble, entonces me lo traje y junté a 3 actores fantásticos. Una preguntita más. ¿Qué os gustaría a ambos que saliera la gente diciendo de la película? Mira, Nunca debió salir de Reus. Eso es normal, sí. lo que más ilusión me hace es que ya me ha pasado con algunos que me han dicho, es que no sabía que iba a meter la película, tío. Joder, como que la película les había llevado. ¿Sabes? Que se habían dejado llevar por la historia y que la habían vivido y tal. Esto es lo que más ilusión me hace, ¿no? Y que estén con el personaje de Aida de principio a final, pues al principio como jiji jaja, ay qué bien, que no sé qué, y luego que poco a poco empiecen a, ¿sabes? O sea, que vivan la historia, o sea, que es lo que nos gusta cuando vamos a ver una peli de suspense, ¿no? Que la peli nos lleve, eso es lo más bonito que hay, ir al cine y olvidarte de que estás en el cine, ¿no? Y creerte una historia, ¿no? Eso es lo que más me encanta, que le guste a la gente, que la vivan. Yo te quería preguntar a ti, Aida, y han comentado antes a Fernando el tema del trabajo de los actores. ¿Cómo trabajaste tú el personaje de esa inmigrante española que ha pasado ya por un pasado, digamos, no muy feliz y acaba en una isla griega? ¿Y cómo digamos, enfocaste ese personaje? Y luego la interactuación con los dos, tanto con Chico como con Mario. Pues siempre lo más importante es preguntarme quién es esta chica, tiene mi edad, qué vida ha tenido, qué familia ha tenido, qué le ha pasado, un poco el pasado, y luego el momento en el que llega, en el que está, y sobre todo en esta película era qué quiero contar en cada escena. Es un personaje que llega a un sitio que vas descubriendo 4 cositas, pero que en realidad lo que es importante es todo lo que va a pasar con los personajes que se encuentran. Entonces para mí era muy importante volver a lo esencial, que era estar conectada con el presente, vivir la historia a tope, obviamente tener relaciones distintas con unos y con otros, tener un récord emocional muy claro, porque en este tipo de películas es un auténtico lío, ruedas primero al final, luego al principio, no sabes dónde estás y tienes que contarlo muy fino. Y nada, el inglés, ponerme en forma para correr mucho. ¿Y qué tal trabajar otra vez con Fernando? Bien, nos hemos llevado bien, ¿no? Muy bien. Pues al final conocerse es fácil porque te dice una cosa con una mirada y tú ya sabes qué quiere. Y eso cuando ruedas en barcos bastante lejos se agradece. Sí, aquí había, o sea, quiero decir, hay escenas donde estamos como estamos aquí ahora y puedes decirle, oye, no sé bien cuántos. Pero hay veces que estás uno en un barco, otro subido aquí, otro tal, y el megáfono, Aida, no te pongas así. Claro, no puedes. Hay sitios donde es complicado, ¿no? Mecánicamente rodar, o estás subiendo por una montaña y nosotros rodándola desde otra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, había cosas que me hacía hacer que yo no quería. Por ejemplo, tírate aquí de noche debajo de un árbol y hay bichos, ¿no? Ahora métete en el agua y tírate ahí 5 horas ahogándote. No, parece una tontería, pero si ves en esa isla ahí llena de serpientes por todas partes y tal, meterte entre las raíces de los árboles por la noche a esconderse cuando empieza a llover y tal. Yo sola, todos allí y yo ahí sola. Y ahora anda por un desfiladero pero sin mirar al suelo, ¿sabes? Y es como, bueno, esta es mi última película. Pero yo por Fernando, lo que hago. ¿Cuál es lo del desfiladero? Fernando, andando así por los pedruscos que te podías despeñar de noche, mirando hacia adelante. Exagero. No. Yo creo que lo he pensado, yo digo, esta chica. Luego queda muy bonito, pero o sea, te tropiezas y mueres. Yo siempre busco un sitio que funcione y que no ponga en riesgo los actores. Fernando, tenía una duda, una curiosidad de la película. Es que gracias a ti hemos aprendido mucho
de Latin Jazz, de jazz latino, gracias a Calle 54, Chico y Rita. Y quería saber si el álbum, el LP que graba Max, la portada, es un homenaje al disco de John Coltrane. Bueno, es un homenaje a los discos de Blue Note. Chet Baker. Sí, no lo pones, se cita a Chet Baker, no sé qué y tal, y bueno, un poco a los discos de esa época, ¿no? Hay una imagen usamos una imagen de... Me recordó un poco al disco de John Coltrane, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, fue una imagen de una fotografía de Matt de joven, con la edad que yo me imaginaba, según la historia esa que os contaba antes que tenía cuando grabó ese disco, y fabricamos esa especie de portada clásica. Sí, sí. Igual que fabricamos el tema del disco, el tema antiguo, ¿no? Que es un tema original también para la película, ¿no? Hecho por un compositor americano, ¿no? No, eso era bonito también, inventarte ese pasado oculto musical del personaje, ¿no? Y utilizar la música también como un elemento de suspense, ¿no? Eso también tenía su gracia. Y el pobre Matt ahí venga a dar clases de clarinete. Sí, porque toca en la película, ¿no? Él llega a tocar en la película, ¿no? La primera escena se ve de espaldas. Toca uno de los más grandes clarinetistas vivos, que es Ken Peplowski. Vino aquí Fernando Alex Montoya a presentar la película en la casa y él comentaba, a mí me encanta como persona y como director, pero él dijo que a los actores no les permitía absolutamente ninguna morcilla. O sea, directamente el texto es el que era y se tenían que ceñir. Yo quería preguntarte sobre la libertad que da... Sí, lo comentó. Además comentó la gracia y dice, ya que están aquí, todo el mundo, o sea, todos los actores le quieren y quieren trabajar con él, o sea, es buen síntoma, pero él comentó eso, dice, ya que están aquí, pues que hagan el trabajo del texto al dedillo. Entonces yo te quería preguntar por eso, ¿cómo eres tú a la hora de exigir a los actores, Fernando? ¿Eres de darles cierta libertad o te prefieres? Digamos, yo me gusta seguir el guión, que para eso se ha escrito, pero tienes que escuchar a los actores y a veces te aportan cosas, unas veces de la manera de decir algo, otras incluso de la propia letra, de cambiar alguna cosa y a veces dices, esta idea es muy buena y otras no te parece tan buena, pero siempre hay que escucharles porque el actor ha pensado más en el personaje a veces que incluso tú escribiendo. Pero en esta película era yo la que decía, oye, que Matt no está diciendo exactamente lo que pone en el guion. No, pero ves, déjale. No, pero mira, ese es un trabajo que es muy bueno hacer con un actor antes, que es leer el guión con él. No tanto lo de los ensayos, que en el cine no es teatro y no es tan necesario, pero sí leer el guión con él y ver que está a gusto con lo que hay, ¿no? Y que tú estás a gusto y a veces tocar alguna cosa, cambiar alguna cosa, porque él te lo pide o porque a ti se te ocurre, ¿no? Y eso siempre es bueno hacerlo, ¿no? Pero bueno, siempre que tengas un guión muy bien escrito, ¿sabes? Son detalles, ¿sabes? Para mejorar aquí hoy. Sí, siempre escucha. Tú le propones y se queda un rato así pensando y te dice que sí o que sí no. Pero está muy abierto a que si eso va a mejorar o juega a favor, sí. Antes he contado que tú me dijiste en su día, en El artista y la modelo, que Renoir decía que siempre hay que dejar una ventana abierta para que pase el aire. Es que es verdad. No estar encorsetado. Hacer cine, esa ventana abierta es el trabajo del director. O sea, el trabajo del director es que en el momento que dices acción ocurra algo que hasta a ti que te lo sabes te sorprende. Sabes, que te parezca que lo estás viendo y que no lo has escrito tú ni está escrito en ningún lado, que está ocurriendo. O sea, fabricar ese trozo de vida y que cuando dices corta te hayas creído ese trozo de vida. Ese es el trabajo del director. Sabes, que cada plano tenga su vida propia. Maravilloso, ¿sí? Una masterclass sobre el cine, ¿verdad? Yo quería hacer una última pregunta. Yo por edad vi Ópera Prima de muy joven y es una comedia, pues que me llegó, ¿no? ¿Qué queda en el ámbito cinematográfico de ese Fernando Trueba joven
que era crítico de cine y comenzó con Ópera Prima, que bueno, pues tuvo una repercusión con la comedia madrileña y todo eso. ¿Qué queda después de una trayectoria como la que has llegado? Que ahora es actor. No, yo creo que nada que no puedas contestar tú. Sigo siendo la misma persona, pero claro, eres más viejo, con más experiencia, has aprendido cosas. A la vez, es muy curioso porque cuando eres joven tienes una energía, un entusiasmo, una irresponsabilidad que es maravillosa, ¿sabes? Y que muchas veces la echamos luego de menos en la vida. Y hace poco iba a escribir y he escrito un guión de comedia, ¿no? Y había decidido, empezamos el día 2, no sé qué. Las semanas antes de empezar estaba aterrado. Pensaba que ya no tenía gracia, que la vida es muy dura, que has perdido gente, que pasa, que el mundo está lleno de desgracias, de cosas terribles. ¿Cómo coño vas a hacer chistes, ni comedias, ni hacer reír a nadie? Es absurdo, no me va a salir nada de dentro gracioso, ¿sabes? O sea, era como si aquel, por lo que me preguntas, estuviera muerto y enterrado ya en el cementerio. Y de repente, el día que empecé, fue como si abriera el grifo y me lo pasé muy bien. Y volvimos a reírnos y a escribir diálogos graciosos y situaciones graciosas, y para mí fue un subidón. Es decir, uy, no estoy muerto, ¿sabes? Estabas de parranda. Sí, no, pero es verdad que esa está ahí. Lo que pasa es que tienes una experiencia que no tenías entonces y hay que saber usar la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la experiencia te enseña a no escribir cosas que vas a tirar o que vas a cortar, a ir al grano, ¿sabes? A saber detectar. Cuando eres joven escribes y hasta el día siguiente no te das cuenta y dices, uy, esto era una mierda. Aquí lo único que vale es este diálogo, esta frase, lo demás es una mierda. Y ahora ya lo sabes, lo estás diciendo y apenas tal, no la dices. Dices, ¿para qué voy a decir esta tontería? Esto es una mierda, vamos, pam, pam, pam. Vas como muy directo, ¿sabes? Porque es como que has aprendido a conducir. Entonces, a la vez, no puedes pensar ni por un momento que ya te lo sabes todo, porque ahí te la pegas, ¿sabes? Tienes que tener mucho respeto, porque hacer humor y hacer reír, yo le tengo mucho respeto a eso. Eso es muy difícil, ¿sabes? Es muy bonito, es una cosa apasionante, pero no perderla nunca el respeto, ¿sabes? Pero a mí me encanta hacer comedia. Y Ópera Prima, mira, me pasó una cosa hace como un año así, un poco más, que me llamaron de la Filmoteca en Madrid. Dice, mira, oye, que es un programa con los institutos, de no sé qué, y entonces vamos a pasar el sábado por la mañana Ópera Prima para 4 institutos. Chavales de 15, 16 años y tal. ¿Podrías tú venir a presentarla? Y dije, sí, sí, encantado. Entonces digo, no, presentarla no, voy después a hablar con ellos. Y lo que yo tenía era una gran curiosidad por saber si chavales de 15, 16 años ahora esto les parecía la caída del Imperio Romano o se reían como se reía el público en su día. Bueno, pues se reían. Entonces eso me produjo me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Y hablar con ellos luego fue muy divertido, ¿sabes? Fue muy divertido. Entonces dices, joder, macho, pues haces una cosa, pasa medio siglo y bueno, pues ahí, por ahí anda, ¿no? Eso está bien.